Pepe Calisteo es un trabajador malagueño jubilado que pertenece al colectivo Yayoflauta de Málaga y también está comprometido con el movimiento político Ahora en Común, que se presentará a las elecciones próximas bajo el nombre de Unidad Popular. Pepe, ¿por qué Unidad Popular y no Ahora en Común? ¿Qué ha pasado con el nombre ese? Bueno, el problema es que un grupo de personas, creo que eran 3, registraron el nombre de Ahora en Común y lo que han hecho es retirarse de esta plataforma. Entonces, al tener registrado el nombre de Ahora en Común, es propiedad de ellos. Entonces, nos vemos obligados a cambiar de nombre, a buscar un nuevo nombre. O sea, es un caso de falta de respeto al colectivo, porque una vez que se han registrado el nombre, lo registraron sin saberlo el resto y se han retirado y se han llevado un nombre. Entonces hay que buscar un nombre nuevo. Entonces se está hablando, en principio, parece ser que se ha adoptado lo de Unidad Popular, pero yo personalmente no estoy muy de acuerdo. Me parece que la palabra Unidad Popular está muy manoseada. Yo buscaría algo más actual, más moderno. Estamos haciendo la entrevista en la térmica de Málaga. Pepe, ¿por qué el divorcio ese ha habido entre Izquierda Unida y Podemos, entre Ahora en Común y Podemos, y no se ha llegado a una confluencia? ¿Qué factores han determinado eso? El tema está en que dos no se unen si uno no quiere. Entonces, en la cuestión de Podemos, pues ellos llevan una trayectoria que no está muy clara. Yo creo que meten una confusión, hay mucha confusión y meten confusiones continuas y en la medida que va pasando el tiempo van cambiando de estrategia. Parece que lo que quieren es llegar al poder, pero llegar al poder, por llegar al poder no tiene razón de ser. Tiene que haber un programa político, económico, social, y yo creo que no lo tiene. Alberto Pero Garzón. Las personas normales de izquierda, normalmente, la estrategia de Podemos y de Ahora en Común o de Izquierda Unida, si se juntaran, daría más réditos que por separado. ¿Por qué no se juntan? Hombre, por supuesto, pero no se juntan porque una parte no quiere. Eso ya lo hemos vivido en Málaga con las municipales, con los Ganemos. Yo conozco aquí a todo el colectivo y me da la sensación que yo no sé si son de izquierda o no lo son, porque si fueran de izquierda, evidentemente está claro que la unidad de la gente de izquierda es mucho más productivo de cara a obtener una representación que es muy importante. En Málaga, por ejemplo, si hubiésemos ido juntos Izquierda Unida y Podemos, pues seguramente Paco de la Torre hoy no sería alcalde de Málaga. ¿Por qué? Porque sumando los votos de Málaga ahora y de Málaga para la gente, pues no hubiésemos tenido 6 concejales, podríamos haber tenido seguramente 7 u 8, y esto hubiese significado que no podía tener mayoría absoluta, y esto cambiaba mucho el juego de la política, ¿no? Tú perteneces al colectivo Yayoflauta. ¿Por qué meterse en Yayoflauta después de toda una vida laboral y de problemas y de historia de trabajadores? ¿Por qué ahora Yayoflauta? Bueno, eso es sencillo. Los que formamos el colectivo Yayoflauta... ¿Cuántos sois más o menos? Bueno, en Málaga llegamos a ser alrededor de 60. Ahora somos menos, porque algunos se han retirado, algunos por enfermedad, es verdad, porque al ser gente mayor, pues algunos tienen problemas de salud. El nombre lo dice, Yayoflauta. Algunos han fallecido, como nuestro compañero Fernando, y entonces, pues es un colectivo que se ha quedado un poco disminuido. Seguimos siendo, pues así, suficiente, y cuando hay algún acto importante solemos acudir
sobre 20, 22, 25, ¿no? Pero, ¿quiénes somos? Pues somos antiguos activistas, somos antiguos sindicalistas, somos luchadores que llevamos toda la vida luchando y que a la vejez, cuando ya nos jubilamos, parece que nos quedamos realmente aparcados. Entonces, el tema de los yayos, eso nos permite seguir estando en la vida política y de forma activa, porque claro, dentro de los partidos, la dinámica de los partidos, nosotros no la podemos llevar, porque nos exige una energía que ya no tenemos. Entonces pero nosotros, como somos gente de izquierda, queremos seguir estando ahí, ayudando en lo que podamos, realmente en el sector de la izquierda. Y los yayoflautas, ¿por qué? Los yayoflautas se crean, el primer grupo se crea en Barcelona, y vienen gente, y son gente del PSUC, del antiguo Partido Socialista Unificado de Cataluña. Estos son los que inician los que iniciaron yayoflauta en Barcelona. En Barcelona. Entonces eso se fue extendiendo y bueno, y llegó a Málaga. Yo no me quiero arrogar la patente, pero yo contacté con ellos, fui el primero que contacté con ellos. Y después compañeros míos también contactaron con ellos. Y ellos nos pusieron en contacto. Y así organizamos la primera reunión. ¿Dónde fue la primera reunión? En una cafetería enfrente del Hospital Civil. Allí nos reunimos, éramos 7, y bueno, y a partir de ahí pues ya empezamos. ¿Y ahora os reuní en la Casa Invisible? No, la Casa Invisible, el Ayuntamiento ordenó... ¿Qué pasó con la casa? ¿Qué pasa con la casa? Bueno, lo que pasa con la Casa Invisible es que el edificio está en malas condiciones. Ese edificio hay que restaurarlo. Ese edificio no reúne las condiciones para estar allí, aunque lo estamos empleando. No importa. Sigue. Sí, aunque nosotros lo hemos estado utilizando y otros colectivos, pero el Ayuntamiento ordenó realmente que no se podía utilizar porque no reunía las condiciones. A partir de ese momento nosotros dejamos de acudir al tema de utilizar la Invisible como lugar de reunión. Y ahora las reuniones... ¿Dónde reuniones? Bueno, por ejemplo, nos hemos estado reuniendo una temporada en el Ateneo. ¿En el Ateneo? Pero claro, el Ateneo tiene un problema, y es que tiene una escalera enorme. Y son yayos. Y son yayos. Y algunos de los yayos no pueden subirlo. Entonces, ¿dónde nos hemos reunido? La última reunión la hemos tenido en calle Cerrojo, en un local de Izquierda Unida. Y estamos haciendo gestiones para reunirnos en un local, en un centro social del Ayuntamiento en la calle 2 Aceras. Y que seguramente la próxima reunión será ahí. Pepe Galisteo, tú has sido un trabajador que ha estado malagueño toda la vida. ¿Cuántos años has cotizado a la Seguridad Social? Bueno, yo he estado trabajando 50 años y he cotizado a la Seguridad Social el día que cumplí 65 años, 47 años y medio. Yo empecé a trabajar con 12 años. Y de los 12 a los 16... ¿Aquí en Málaga? En Málaga. De los 12 a los 16 yo fui caillero. Caillero es que antiguamente todos los envases eran de madera y se hacían con puntillas, clavados. Entonces yo me incorporé a un grupo de Málaga que hacían esos envases. ¿Con 12 años? Con 12 años. Y íbamos de faena en faena, como se decía. Por ejemplo, la faena de la Pasa, que Málaga era muy importante. Estamos hablando, yo tengo 71 años, yo tenía 12, estamos hablando de casi cerca de 50 años, más de 50 años. ¿Casi 60 años? Casi 60 años. Entonces la faena de la Paz era muy importante porque daba empleo a muchísimas mujeres y a menos hombres. Haciendo las cajas. Haciendo envases de madera. Y las cajas, por ejemplo, esa paza se exportaba. Y me acuerdo que las cajas de más lujo se cepillaban a mano, con cepillos de carpintero a mano. A mano. A mano. Las manos se nos destrozaban. Claro, y esos años, desde 12 hasta 16 años, ¿no cotizaste a la Seguridad Social? No cotizé a la Seguridad Social, porque trabajé, por ejemplo, en la Tana, trabajé en la faena del ajo, en fin, en diferente íbamos dando salto de salto. Y cuando ya fuiste joven, con 18 años, ¿dónde trabajaste? Bueno, mi padre con 16 años, que trabajaba en una fábrica textil que había en Málaga, Industria Malagueña S.A., esta industria estaba enclavada en la calle Ayala. Entonces mi padre me colocó en esa industria, ¿no? Y entramos
prácticamente unos 15 jóvenes, todos gente muy jóvenes, con 16 años. Entramos como aprendiz de tejedor. Y entonces yo empecé a trabajar. ¿Dónde estaba la fábrica? En la calle Ayala. Ayala. En la calle Ayala, en Huelva. Era una fábrica enorme, ¿no? Y allí estuve trabajando. Y a partir de ahí, pues ya a los 18 años, ya despertamos. Bueno, yo había despertado un poco antes al tema político. Yo no sé, no entiendo por qué, yo no encuentro explicación, porque a mí mi padre no me adoctrinó. Pero yo sabía ya muy bien que esto era una dictadura, que había habido una guerra civil. Yo vivía en un corralón, en el corralón de la Tabacalera, en la calle Plaza de Toro Vieja, en el número 17, y yo veía que las condiciones de vida eran muy deficientes. Había dos váter para 30 familias, y eso es inadmisible. Bueno, eso era un problema de salud, ¿entiendes? Entonces el tema... Estamos en la térmica y están pasando gente por el pasillo, no importa, seguimos la entrevista. Sí, entonces el tema es que yo tomé conciencia de la situación en la que estaba y yo mismo me fui politizando, hasta tal punto que en la fábrica, en la industria malagueña, donde había una célula del Partido Comunista, a mí me pasaron un mundo obrero en el mes de octubre del año 1962. ¿62? Yo tenía 18 años. Y yo lo pasé a otros compañeros. Y a partir de ese momento nosotros organizamos una célula, prácticamente éramos 8, dentro de la fábrica. Y empezamos a trabajar y a luchar por mejorar las condiciones salariales de... ¿Cómo eran las condiciones de trabajo entonces? Bueno, las condiciones de trabajo eran muy deficientes. Por ejemplo, la fábrica no había aire acondicionado. Y en verano, por ejemplo, el calor era insoportable. Había como unas esferas y daban agua pulverizada, porque como lo que hacíamos era tejido, aunque esa fábrica tenía todo el proceso de fabricación del tejido, que empieza el algodón y termina el tejido, eso hay un proceso bastante largo, ¿no? Pero nosotros estábamos todos en telares, y éramos todos tejedores. Entonces nosotros empezamos la lucha política por mejorar las condiciones económicas, y de medio es muy difícil porque había que hacer muchas inversiones y eso no lo hacían. ¿Y cuándo notaste tú que el progreso empezaba un poquito en Málaga? El progreso, aún estando en la dictadura. ¿Cuándo empezaste tú a notarlo en las condiciones de vida del corralón que me has dicho antes? Bueno, yo creo que la mejora. ¿La mejora? La mejora. Bueno, la fábrica se cerró a final del año 67. Y conseguimos una indemnización. Nos querían despedir sin indemnización. Y es la primera vez que conseguimos una indemnización por despido. Pero claro, eso nos costó mucho esfuerzo, nos costó detenciones y nos costó cárcel a casi todos los jóvenes, porque esto lo movíamos todos los jóvenes, pero teníamos un apoyo muy importante de las mujeres. ¿Todavía no estaba Comisión Obrera o ya sí? Bueno, Comisión Obrera nace en Asturias, en el año 62. En la mina, pero me refiero a Málaga. En Málaga empezamos alrededor del 64. A partir del 64 empiezan a venir compañeros de Sevilla, como Saborido y tal. Yo estaba ahí muy implicado, y entonces venía Muñoz, Saborido, Soto, y nos tuvieron realmente como enseñando cómo organizar Comisión Obrera, cómo organizar un sindicato que no era clandestino, porque un sindicato no puede ser clandestino, porque si no es que no tiene vida. Pero cuando se pega realmente el gran crecimiento en las elecciones sindicales del año 66, que se celebraron, creo que fue en septiembre del 66. Nosotros ¿En el sindicato vertical? En el sindicato vertical, pero nosotros utilizamos el sindicato vertical para nuestros intereses. Entonces nosotros copamos todos los cargos que se eligieron un montón de jurados de empresas y enlaces sindicales en la fábrica. Todavía tengo en mi poder las actas y los nombres y los votos que obtuvimos
todos los que nos presentamos a esas elecciones sindicales. Eso fue realmente cuando Comisiones pegó realmente la gran explosión, ¿no? Comisiones pega la gran explosión, ha habido 30 años de sindicalismo y ahora los sindicatos, comisiones, UGT y demás menores están desprestigiados. ¿Qué pasa con los sindicatos? Bueno, lo que ocurre es muy sencillo. Se trata de comparar con el sindicalismo en Europa, por ejemplo en Francia, que puede ser nuestro referente. En Francia el sindicato no está burocratizado. Aquí es que se ha creado toda una burocracia. Un sindicato parece un ministerio y un sindicato no tiene que ser ministerio. Y los liberados no existen en Francia. Existen muy poquito, muy poquito. Aquí los liberados han sido legión. Entonces los sindicatos han ido burocratizando. ¿Tú crees que el hecho de los sindicatos que hayan copado eso ha hecho que la clase trabajadora se retire de los sindicatos? Hombre, evidentemente. Evidentemente, si tú no das un buen ejemplo, tú no puedes tener el apoyo de los trabajadores, ni están sindicados. Los sindicatos no tenían por qué recibir subvenciones de ningún tipo. Te tenían que alimentar de las cuotas de sus afiliados. Pero es que resulta que en España no nos afiliamos. Claro, pero no nos afiliamos actualmente. Pero en la transición sí había suficientes afiliados y no había por qué crear tal estructura porque no sirve para nada. Porque para lo único que sirve es para alimentar una serie de cargos que al final hacen inoperante el sindicato y lo que hace es desprestigiarlo. O sea, un sindicato se supone que tiene que ser un sindicato abierto y no estar al servicio de una burocracia, porque se crea una burocracia. Mira, un solo ejemplo. Antonio Gutiérrez, en el Congreso, cuando es elegido secretario general, propone quitar a Marcelino Camacho como presidente honorario de Comisión Obrera. Y en el Congreso... Eso son la guerra interna de los partidos sindicatos. Sí, pero Antonio Gutiérrez, ¿dónde ha terminado? Terminó en el PSOE, de diputado. ¿Cómo se entiende? Y está desaparecido. Entonces, ¿qué ocurre? Que es que eso no es de recibo. Claro, las comisiones de Marcelino eran las comisiones primeras. Es que las comisiones eran las comisiones. Yo conocí a Marcelino Camacho en la cárcel. Yo lo conocí en Carabanchel. Yo estuve en Carabanchel. Yo estuve en 7 ¿Cuánto tiempo estuviste en la cárcel? Año y medio. Año y medio. ¿Por problemas de lo que hemos estado hablando antes? Todos sindicales. ¿Sindicales? Yo nunca admití ante la Brigada Político-Social ni la Brigadilla que yo era miembro del Partido Comunista. Yo siempre me mantuve firme que yo era miembro de comisiones en Málaga y yo lo mantuve. Y ahí tengo declaraciones... ¿Estuviste en Carabanchel año y medio? No, estuve en varias cárceles. Estuve en Málaga, en la cárcel de Jaén, en el presidio de Córdoba, en Ocaña, en el presidio de Ocaña, que era horrible, además me hicieron una gran putada. Estuve en Carabanchel y después en el año 70 en Barcelona, porque en el 69 me fui a Barcelona, me secuestraron durante un mes. No entiendo por qué y me tuvieron un mes en la cárcel. Y ¿La policía? La policía. Y no entiendo por qué me detuvieron. No tengo ni un solo documento. Y yo tengo documentos en casa más que suficiente. Además, ahora vamos a presentar un libro de historia de las comisiones en Málaga y he aportado bastante documentación. Porque yo siempre... A la presentación de ese libro le gustaría a Malaca.es asistir. Bueno, pues yo invitaré a Málaga.es cuando se produzca realmente. Según va a ser el año que viene, en el mes de... puede ser en el mes de marzo, abril, mayo, en fin. Más o menos por ahí. Pero el libro está casi terminado. Y después, Pepe, después de todo esto, de la cárcel, del trabajo en comisiones, ¿sigue siendo de comisiones? Sí, yo sigo siendo afiliado. He estado bastantes años sin estar afiliado. Y una vez que me jubilo, pensé que, bueno, que debía devolver al sindicato de jubilados de comisiones y estoy afiliado al sindicato a comisiones. Vamos a cambiar de tercio. Tú siempre metiéndote en todos los charcos. También ahora eres aficionado, representante, como se llame, de la memoria histórica de Málaga. ¿Por qué te interesa esta historia de la memoria histórica? Bueno, yo, mi última etapa laboral, yo gané unas oposiciones. Estuve en el año 80, o sea, yo he estado 25 años trabajando en la empresa privada de topógrafo, yo soy topógrafo y cartógrafo,
y otros 25 años en la administración. Yo saqué una oposición en Zaragoza, en la Junta de Construcción, Instalación y Equipo Escolar, que es la Oficina Técnica de Educación. Y así, yo soy proyectista. Entonces participé en la elaboración de proyectos de escuelas. Participé en unas pocas, ¿no? Entonces, en el 84 me vine para Málaga. Yo soy de Málaga y quería volver a Málaga. Y a partir de ahí, pues ya he estado en la Junta de Andalucía, ¿no? Y me jubilé en la Junta de Andalucía. Pero le preguntaba por la memoria histórica. Bien. Sí, es que se me ha ido un poco el hilo. Vale. Esa es la realidad. No pasa, no importa. La oficina la teníamos en la calle Bodeguero y el cementerio de San Rafael está enfrente. Entonces yo me enteré, procuro estar informado, me enteré de que se estaban sumando las fosas comunes del cementerio de San Rafael. Y entonces yo empecé a acercarme allí. El primer día me presenté y bueno, y estuve ahí y veía, yo he visto las fosas, incluso colaboraba con ellos. Y en un momento dado me invitan que si yo quiero ser vicepresidente de la asociación. Decía que sí. De memoria histórica de Málaga. De Málaga. La asociación se llama Contra el Silencio y el Olvido y por la recuperación de la memoria histórica de Málaga. Bien, así se llama la asociación. Bien. Entonces yo acepto el tema de la vicepresidencia y empiezo a trabajar. He estado 3 años, pero al final yo empiezo a tener diferencias con los responsables. No voy a decir nombres. No es tan importante la diferencia, es como su visión de qué hay que hacer con la memoria histórica, qué no se ha hecho y qué queda por hacer. Bueno, la primera cuestión es que yo detecté que los familiares, la mayoría de ellos, lo que querían era un enterramiento para sus familiares, la recuperación de sus restos. Normal, ¿no? Normal, yo lo entiendo normal, perfectamente. Pero yo políticamente creo que había que ir mucho más lejos. Yo proponía de crear un centro documental de la memoria, crear una biblioteca, crear una exposición permanente con los restos recuperados, no con los restos humanos, sino con el ajuar, muy pobre, pero en fin, es un ajuar. Y entonces, pero yo me encontré con la resistencia del grupo que dirigía el tema de la memoria histórica. Entonces, como yo veía que eso no prosperaba, las reuniones se volvieron un tanto... burocráticas. Más que burocráticas, tormentosas. Entonces, como yo veía que eso no progresaba, yo participé lo mejor que pude, en ruedas de prensa, en fin, en documentación. Y lleva una página en Facebook, sí, con la memoria histórica. ¿Cómo se llama? Bueno, se llama Asociación Memoria Histórica, Asociación Memoria Histórica y Democrática Segunda República. Asociación Memoria Histórica y Democrática Segunda República. Muy bien. Eso lo hice a título personal y lo mantengo. Mantengo ese grupo. Me parece que tengo unos 380 añadidos, porque es un grupo solamente para amigos y amigos de los amigos. Bueno, no lo tengo abierto, porque no quiero tener intrusos. Yo sé que eso limita un poco, pero bueno, eso es lo que yo he decidido. Entonces, yo decidí presentar la dimisión precisamente porque yo creo que la memoria histórica es algo mucho más amplio. Por ejemplo, en Málaga no nos hemos presentado en la querella argentina, en la querella de la jueza Zarbini. ¿Tú hubieras sido partidario de hacerlo? Por supuesto, por supuesto. Incluso yo tengo el listado que tenemos en Málaga, de los que tenemos, que son 4.500, yo tengo el listado de ellos. ¿4.500 qué? Personas fusiladas. ¿Que todavía no están desenterradas o sí? Eso no se sabe. Me gustaría que aportara a los lectores de malaca.es ese dato, lo que tú conoces de lo que hay por hacer, de lo que queda por hacer en los desenterramientos. Bueno, vamos a ver, mira, en Málaga hay documentadas 19 fosas comunes. Se han exhumado 9. Quedan 10. Las otras 10 no se encuentran, porque el cementerio se ha levantado entero. Hemos pasado máquinas y se ha levantado el tero. Esas 19 se refiere al cementerio de San Rafael. De San Rafael. Claro, el cementerio de San Rafael tenía nichos
esos nichos se levantaron, y entonces posiblemente debajo de esos nichos había fosas y realmente han desaparecido. O sea, hay documentadas 19 fosas comunes, pero solamente hemos exhumado 9. Bien, de los 9 se han exhumado, han salido 2.840 restos de personas de toda índole, ¿no? También hay restos de casi de 300... Que se han conocido esas personas. ¿El nombre y apellido de esas personas se conocen? No. ¿Los 2.000 y pico? No, se conocen, tenemos los restos en un panteón, pero en los nombres tenemos 4.500 nombres sacados de los archivos municipales y del archivo del Tribunal Togado. Y en el panteón está enterrado todo ese grupo de 2.840. Eso es. Los restos están en cajas individuales y tienen número, y eso corresponde a cada fosa, o sea, de qué fosa se han extraído. Y entonces eso están en esa pirámide. Entonces, bueno, pues estos son los datos. O sea, tenemos 5.500 nombres, tenemos 2.840 restos, pero no sabemos los restos, no sabemos ponerle nombre a los restos, porque ahora mismo no hay posibilidad. Tenemos una base de ADN, de datos de ADN familiares, sobre 500. Pero claro, había que sacar los ADN de los restos con los familiares, pero eso hasta ahora no se ha hecho. ¿Y en la provincia de Málaga, tú sabes de algún caso que haya fosas por desenterrar, medio enterrar o desenterrándose? Bueno, en la provincia de Málaga se han exhumado varias fosas. Por ejemplo, en Alfarnatejo se exhumó una fosa con 7 cuerpos, de los cuales se han identificado 3, pertenecientes a familiares que han pedido identificarse. En Cañete de la Real también se han exhumado restos. También en Arroyo Cauche también se ha exhumado una fosa con vecinos de Casabermeja y de Periana. En Álora tenemos detectado que hay 2-3 fosas comunes en el castillo de Álora. Se está trabajando en ese tema. En el cementerio de Vélez también hay identificadas fosas. En Ronda también hay identificadas fosas. En Antequera también hay identificadas fosas. O sea, que en algunas se ha trabajado y en otras están las fosas ahí, y hay asociaciones que están trabajando en el tema. Lo que ocurre lo llevamos para largo, ¿no? Lo llevamos para largo porque con el PSOE había subvenciones, pero el PP cortó las subvenciones de golpe y no hay ni un solo euro para el tema de la fosa. La Junta de Andalucía también ha ayudado con el tema económico, pero con el tema de la crisis y el tema de los recortes, eso realmente los dineros se han reducido bastante. Pero bueno, hay una serie de personas implicadas y que siguen trabajando en el tema. ¿Y por qué la memoria histórica? Evidente, tenemos que recuperar nuestra historia, esa historia falseada a través de 40 años de dictadura. Están los neoconservadores que mienten. Por ejemplo, el tema de la República, de la Guerra Civil y del franquismo, en la escuela no se estudia. O sea, ¿cómo un país no puede enseñar a su alumno? Algo se estudia. Pero se estudia muy poco. Se estudia muy poco. Y entonces yo creo Tampoco se estudia ahora mismo mucho en la escuela pública, creo yo, el franquismo. Sí. No se estudia mucho. Se ha sobreseído un velo que algún día tendrá que salir, irá saliendo, poco a poco, va saliendo, pero lo de la memoria histórica sí es verdad que tuvimos un avance y ahora mismo hay un retroceso, ¿verdad? Bueno, sí, realmente hay un retroceso. Ayer colgué en mi grupo de memoria histórica una información de que el gobierno alemán paga pensiones a los familiares de los miembros de la División Azul. Y España paga pensiones a los miembros de la Legión Cóndor, que estuvieron aquí en España en ayuda de Franco en la guerra civil, que le seguimos pagando pensiones. Fíjate, o sea, que todavía se siguen pagando pensiones del nazismo. Y sin embargo, los represaliados de la República han estado siempre abandonados. Es muy curioso, bueno, ¿no? Pero bueno, ahí está. En 2015
y un poco se ha olvidado aquello, pero tenemos ahora una prueba muy importante, que son las próximas elecciones del 20 de diciembre. ¿Tu opinión de estas elecciones? ¿Pueden arreglar esto? ¿Las elecciones son un principio o seguiremos liados con todo, con los catalanes, con todo lo que ha hecho el Partido Popular? ¿Se desliará la madeja? Bueno, a mí me gustaría ser más optimista, pero por mi edad y por mi experiencia veo que aquí cuesta mucho de clarificar. Aquí la política está siempre como muy contaminada, está como muy intoxicada, no se entiende muy bien, ¿no? El país va funcionando, va andando, pero claro, tenemos muchísimos casos de corrupción. Una última pregunta, Pepe. ¿Hace falta un proceso constituyente o hace falta enmendar la Constitución? ¿Cuál de las dos posturas eres tú más favorable? Yo estoy por enmendar la Constitución. Yo me parece que ahí se plantean cuestiones que son muy convulsas y que realmente producirían mucha conflictividad en la sociedad. Yo creo que la Constitución es una buena Constitución, es mi opinión personal. Lo que había que hacer es adaptarla a los tiempos actuales. Había que cambiar una serie de artículos de la Constitución e integrar otros artículos de la Constitución. Yo no creo, los que dicen el régimen del 78, eso es mentira. En el 78 yo no tenía la sensación de régimen, yo tenía la sensación de libertad. Con Franco sí tenía la sensación de régimen y mi seguridad estaba un poco en peligro, pero en el 78, cuando se aprueba la Constitución, yo realmente me siento bien, me siento satisfecho. Yo no estoy por las aventuras de gente que salen diciendo, bueno, esto es el régimen del 78. No, tú no sabes, tú no tienes ni idea de lo que es el régimen, tú no tienes ni idea de lo que es entrar en prisión, tú no tienes ni idea de lo que es gastarte los 4 duros que tienes en fianza. Por favor, hay que ser más serio y hay que tener más sentido común. Yo creo que falta inteligencia política en este país. Pues con esa llamada tuya al sentido común de los políticos de esta nueva etapa, vamos a despedir esta entrevista. Pepe Calisteo, muchas gracias de parte de todos los lectores de Malaca.es. Nada, gracias a ti por la entrevista.